whatever God put on your heart, you share with us this morning. Okay. Buenos dias. Good to see you here today. Es bueno verte acá esta mañana. And some that haven't made, our studies that we've been doing this past week, I'm glad to see you. Algunos de ustedes no estuvieron durante el estudio esta semana. Estoy contento de verte esta mañana. And let me encourage you, if you can, I believe it will be worth your time to come. Quiero animarte, si puedes, la semana que viene te animo que por favor vuelvas. And not because I'm speaking, No porque yo estoy hablando, but because God speaks. pero porque Dios está hablando. And I've been trying to share with those that come He estado tratando de compartir con los que vienen the importance of the Word of God, la importancia de la palabra de Dios. how valuable His words are for Qué you tan and for me. valiosos son sus palabras para ti y para mí. And there's many passages of Scripture Hay muchos pasajes de la Escritura that I find very informative to my heart and my mind. que encuentro muy informativo para mi corazón, para mi mente. But there's one that I've shared this week Pero hay uno que yo compartí esta semana, that God has used it in my own life, que Dios ha usado en mi vida. and it's a truth in God's Word, Y es una verdad en la palabra de and it's a Dios. truth that's true for you and Y es una me. verdad que es para ti y para mí. Matter of fact, it's a true statement for the whole world. Es un dicho, es cierto para todo el mundo. But the whole world does not want to hear the Word of God. Pero no todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios. But just to remind those that have been here Solo para recordar los que han estado acá and the others that are joining us today, y otros que están juntándose con nosotros este día. that verse is found in Matthew chapter 4 and verse 4. Ese versículo se encuentra en Mateo 4, versículo 4. It was a statement that Jesus gave. Fue una frase que Jesús dijo. New Testament was not written in that time. En ese momento el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. So it's part of the Word of God for thousands of years. Es parte de la palabra de Dios por miles de años. And the truth of the statement there is just as true today as it was then. Y la verdad de esa frase es tan cierto como en aquel entonces como hoy. And it's important, I think, Y es that muy we importante, hear creo yo, que escuchemos important things cosas that importantes God wants que you and me to Dios know. quiere que sepamos. It was a time when Jesus had been baptized. Hubo un tiempo cuando Jesús fue bautizado. He went out in the wilderness and he prayed for 40 days and Él nights. fue al desierto a orar por 40 días y 40 noches. And he finished, and he was getting ready to leave the desert area. Terminó, empezó a salir del desierto And Satan came into his pathway. y Satanás se cruzó ahí por su camino. And you're going to find Satan in your life, and appears in my life too. Tú vas a encontrar a Satanás en tu vida igual que yo lo encuentro en mi vida. But he said to Jesus, Pero él le dijo a he Jesús, picked up a stone, él levantó una roca, una piedra ahí, and he said, turn this stone into bread. le dijo, convierte esta roca en pan. And Jesus answered back to him, Y Jesús le respondió, man shall not live by bread alone. el hombre no vivirá solo del pan. You and I, we cannot live just by bread Tú y yo alone. no podemos vivir solo del pan físico. At least not physical bread. Por lo menos no pan físico. Some people show the physical bread they eat a little different than Algunos others. muestran el pan físico que comen más que otros. The pastor's not showing any physical bread that he's El eating. pastor no muestra mucho. I wasn't either for a while, but now Yo I'm no mucho, beginning pero to. ahora estoy empezando a mostrar. But we need physical bread for the physical body. Pero necesitamos el pan físico para el cuerpo físico. And God knows that. Y Dios sabe eso. But Jesus answered and said, man shall live by every word Jesús dijo, el hombre vivirá por cada palabra that comes out of the mouth of God. que sale de la boca de Dios. If you're not in God's word, Si no and estás en la learning, palabra de Dios, if you don't have a love and a passion si for no what tenés God un has to amor, say, una pasión por lo que Dios tiene para decir, then you as a Christian, me as a Christian, we can't live like God entonces wants us to nosotros como live. cristianos no podemos vivir como Dios quiere que vivamos. And God gives to us
a special opportunity Dios nos da a nosotros una oportunidad especial and responsibility y responsabilidad to live according to His Word. para vivir de acuerdo a su palabra. I can't express and explain enough No puedo expresar o explicar suficiente the importance of God's Word in la your life, importancia de la palabra de Dios en tu vida, for your life, para tu vida. for your living for Him, para vivir para Él and for mine, y para mi vida, for every Christian. para cada cristiano. If you're not living by the Word of God, Si no estás viviendo por la palabra de Dios, then you're not living to your full potential entonces no estás viviendo hasta tu potencial completo as a child of God, como un hijo de being Dios, part of God's family. como parte de la familia de Dios. So that statement in the Scriptures Esa frase en las Escrituras has impacted my life, ha hecho un impacto en mi vida. and it's caused me to think Me ha causado que piense, that not just in my head, no solo en mi cabeza, but in my heart. pero en mi corazón. We talked a little bit about the heart this week. Hemos hablado un poco esta semana del corazón. You see, whatever we have in the physical, ¿Ves lo que tenemos en lo físico? there is a spiritual part. Hay una Just the same. parte espiritual de lo mismo. We think with our minds, Pensamos con nuestra mente and we're told we need to have the mind of Christ. y nos dice la palabra que debemos tener la mente de Cristo. We speak with words. Hablamos con palabras. We ought to share God's words with other people. Debemos compartir las palabras de Dios con otros. Now there's in the beginning it says in the book in Genesis 1:1, Ahora en el principio dice en Génesis 1:1, God created the heavens, Dios creó los cielos. and you notice He mentions that first. Fíjate que él menciona eso primero. We can ask ourselves the question, why did He Podríamos mention that preguntarnos, first? pero ¿por qué lo mencionó primero? Because that's what He did first. Porque es lo que hizo primero. He created the heavens first. Él creó los cielos primero. And then He created the angelic realm. Y después creó los ángeles, Not that He needed angels, no porque necesitaba ángeles, but He wanted angels. pero él quería tener ángeles. And He wanted to give them a part in watching over Y les and quería dar ruling una and taking parte care of His de world. gobernar y cuidar la tierra que él iba a crear. Satan rebelled against Him, Satanás se rebeló contra Dios. and that caused God to change things a little bit. Eso causó que Dios cambie las cosas un poquito. Satan has rule over the earth, Satanás está reinando sobre la tierra, according to what God tells us de in His acuerdo a lo que nos Word. dice Dios en su palabra. Important for us to know. Es importante para nosotros saber, But then Satan is going to be replaced one day. pero algún día Satanás será reemplazado. And God had that in His Y plan, Dios también tenía eso en su plan. and that was in His purpose Y eso estaba en su propósito for when He created Adam in the garden. para cuando creó a Adán en el huerto de Edén. So God has a plan Dios tiene un for plan mankind. para el hombre. And you and I are part of that. Y tú y yo somos parte de ello. We're part of mankind. Somos parte de la Therefore, humanidad. we know that we're part of God's Así plan. sabemos que somos parte del plan de Dios. And His plan includes the earth. Y su plan incluye la tierra. But it's really larger than that. Pero la verdad es más que eso. When we study the Word of God, Cuando estudiamos la palabra de Dios, we find that God's plan is also including the heavens. encontramos que el plan de Dios también está incluido en los cielos. And we can read all sorts of portions of Scripture. Y podemos leer todas porciones de la Escritura. And God tells us that we wrestle not against flesh and blood today, Y Dios nos dice que no luchamos contra sangre y carne hoy día, but we have a warfare going pero on. tenemos una guerra que se está peleando. And that warfare is in the heavens. Y esa guerra se está peleando en los cielos. We can't do battle down here in the flesh, No podemos batallar acá en la carne, but we can fight and we can work for the Lord in the heavenlies. pero podemos pelear para el Señor en los cielos, en las cosas celestiales. How can we do that? ¿Cómo podemos hacer eso? Get in God's Word and we can find out. Si entramos a la palabra de Dios nos dice cómo. We do it through prayer. Lo hacemos a través de la oración.
A lot of times we just pray for our aches and our pains and our Muchas problems veces in solo life. oramos por las cosas físicas, nuestros dolores, nuestros problemas. And our prayers are just concerning what's going on Y down nuestras here on the earth. oraciones son solamente concernientes a lo que nos pasa alrededor nuestro. We have to learn to pray for things that are going on in the Tenemos heavens que aprender a orar por las cosas que están sucediendo en los cielos. that God wants you and I to have a part in. Que Dios quiere que tú y yo tengamos parte de ello. We talked about the Word of God this week. Hemos this past hablado de week. la palabra de Dios esta semana We're going pasada. to continue this next Y week. esta próxima semana vamos a continuar con ello. You never can learn it all. Nunca puedes aprenderlo todo. I've been saved for 53 years. He sido salvo hace 53 años. Actually, probably 54, 55. Capaz más I como don't count 'em all the 55. Ya perdí la cuenta. But as long as I've been around, I've learned more every day, and I Pero continue to learn more. sigo aprendiendo más cada día. Because this is an endless book of Porque knowledge. esto es un libro de conocimiento que nunca puedes llegar al fin de ello. And if we're to live by every word Y that si comes out of debemos the mouth of vivir por God, cada palabra que sale de la boca de Dios, then I would think, and I believe you can think that with me, entonces yo creo y creo que tú puedes pensar conmigo then we need to examine and study every word que that God necesitamos put in here. examinar cada palabra que está acá. That's a lifelong task. Ese es un trabajo que nos va a tomar toda la vida. And I know of men that have studied many hours during the day Conozco hombres que estudian muchas horas al día and well into the night, y muy tarde en la noche and they've lived and they died, y vivieron y murieron and they never finished studying the book. y nunca terminaron estudiando este libro. But Pero we have the Spirit of God tenemos el Espíritu de to Dios guide each one of us que nos individually guía a cada uno de nosotros individualmente, in studying God's Word, que al estudiar la palabra de Dios, and we will find out all sorts of truths that God wants us to y know. averiguaremos todo tipo de verdad que Dios tiene para nosotros. I drew a line, Yo dibujé una uh, línea, and they showed it up on the wall. estaba ahí en la pantalla, I call it a timeline. le Others llamo call it una that línea de too. tiempo, And it starts in the book of Genesis, empieza en Génesis, the front of the book. ahí en principio del libro. So we can start with Genesis over Empezamos here, con Génesis, and then we can go to the last book of the Bible, the book of the Revelation, podemos ir hasta Apocalipsis, el último libro de la and Biblia. we can look at that, Podemos ver ahí, and we put that at that lo end. ponemos en aquella punta, So we got the beginning, tenemos el we principio got the end, y el final, and God tells us in Isaiah, y Dios nos dice en Isaías He says, He is God and He declares the end from the beginning. que Él es Dios y Él declara el final del principio. Now He started working in the beginning, Ahora Él empezó a trabajar en el principio, but His work at the beginning also He knew what He was going to do in the end. pero Él también sabía lo que iba a hacer en el final. So we can take our Bible Podemos tomar nuestras Biblias, and we can start studying it in Genesis, podemos empezar a estudiar en Génesis, and we can start putting marks on our timeline. podemos empezar a marcar la línea del tiempo. Here's creation, Tenemos la creación, por then we have ejemplo, the fall of man, tenemos la caída then we del have hombre, the flood that comes, tenemos el diluvio, then after that, then we have the Tower of Babel. después tenemos la torre de Babel. These are all important topics. Son todos temas subjects muy importantes that God has recorded in His que Word Dios ha grabado en su palabra for us to know. para que nosotros sepamos. Now, I've been studying a long time and Yo he estado I estudiando mucho tiempo, learned a lot of he things. aprendido muchas cosas, I just barely started in the book. pero recién empiezo en el libro. But I've come here that I could help He you aprendido para tratar de ayudarles, maybe understand God and His Word better, capaz de entender un poco mejor a Dios y su palabra. and that'll encourage you Y eso te va a animar a ti to study God's Word. para estudiar la palabra de Dios. We could be kind of like the Ethiopian eunuch Podremos ser como el eunuco etíope in Acts chapter 6. We're not going to go there. en Hechos but 6. there was a eunuch that was coming to Jerusalem to worship, Había un eunuco que venía a Jerusalén a adorar a Dios. and he knew a portion of the Word of God, Él conocía una porción de la palabra de Dios. and let's see, it wasn't Stephen?
But anyway, as he was going towards Jerusalem, Mientras que él iba yendo hacia Jerusalén, somebody appeared in the chariot with him, alguien aparece ahí en el carruaje con él. and that eunuch said to the guy in the chariot, he said, El eunuco le dice al otro hombre en el well, carruaje, who's this that this writer in God's word is talking about? este escritor acá en la palabra de Dios, ¿de quién está hablando? And the guy in the chariot said, well, that's Jesus Christ. El hombre en el carruaje que estaba con él le dijo, eso es Jesucristo. And he says, how can I know about this? Y le dijo el eunuco, pero ¿cómo puedo conocer de esto? Except some man show me. Al menos Tell que me what it alguien me means. muestre, que me cuente. Well, so he was told what that meant. Así le dijo qué significaba. And that eunuch got saved. Y ese eunuco aceptó a Cristo como And Salvador. he went back home rejoicing. Se volvió a casa regocijándose. He wasn't expecting that, Él no esperaba eso, but God changed his life. pero Dios cambió su vida. God will change your life too. Dios va a And cambiar mine. tu vida y mi vida. It's not what it used to be. No es lo que antes era. And as I read his word, I find Mientras yo leo su palabra, encuentro, we have a future in the hands of God tenemos un futuro en las manos de Dios, that is hard for us to understand and que es comprehend. difícil para que podamos comprender y entender. In the timeline, there's a major event En la línea de tiempo hay un evento that took clave place. que sucedió. And you'd be familiar with it. I was raised Roman Catholic. Tú estarías familiarizado con ello. Yo me crié como católico. And this is Easter Sunday, Y hoy día es Resurrection Sunday. el domingo de resurrección. And we celebrated big time. Y celebramos mucho la resurrección. But Christ died for us on the cross. Cristo murió por nosotros en la cruz. We have a detailed record. Tenemos un récord en gran detalle. And that record God put in his book Y ese récord que Dios puso en su libro, so that you and para I que tú y yo could know what podamos God has been saber doing. lo que Dios ha estado haciendo. God has been working on Dios ha this estado planet trabajando en este planeta ever since he created it. desde que Él lo creó. And he continues the work. Y sigue continuando. Now you may go about your business. Ahora capaz tú haces tu vida You don't see God y in no any ves a place, Dios en todo, but he's there. pero Él está ahí. Bible tells us La Biblia God nos is dice spirit. que Dios es espíritu. He's not a spirit, No es un espíritu, but he is Él spirit. es espíritu. I still don't quite understand that. No llego a comprender del todo But eso. God said it, I believe it. Pero Dios lo dijo y yo lo creo. For me, that settles it. Y para mí es suficiente. But Christ, his death, Cristo, su his muerte, burial, su sepultura, His resurrection. su resurrección. there's the ascension back into the heavens, Está la ascensión a los cielos, where he sits now, donde Él se sienta ahora and he makes intercession. y hace intercesión for para me. ti y para mí. I don't know how No much sé you know about that, ¿Cuánto sabes de ello? but it's important information in the Pero book. es información muy importante que está en este libro. Now, the death, the burial, and the Ahora, resurrection. la muerte, la sepultura y la resurrección. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, God created a new nation for Dios the creó world, una nueva nación. and it's called the nation of Israel. Se llama la nación de Israel. People are Israelites. Some call them Israelites. Algunos le llaman israelitas, and they're Jews, judíos. Jewish people. la gente judía. God said, "These are my people." Dios dijo, esto es mi pueblo. And so, in the Old Testament, He created this nation, En el Antiguo Testamento Dios crea esta nación. and He created it because He has a plan Y and a lo, purpose. lo that creó porque Él tiene un plan y un He's propósito. working through, Él ya está trabajando a través. and that plan and Y ese plan,
from the very beginning, desde el centers principio, around Jesus Christ, His Son. siempre se centra a través de Jesucristo. Now, we say son. Nosotros decimos hijo, He's a son of God Él es el hijo de Dios, because His body that He porque su possessed cuerpo, el cuerpo que Él poseía, was a special creation. era una creación by the hand of especial God. por la mano de Dios. He's God in the flesh. Él es Dios en la carne. Gospel of John, chapter 1, verse 1. Es Juan 1:1. In the beginning En was el the principio Word, era el verbo, and the Word was y el verbo with God, estaba con Dios, and the Word was God, y el verbo era Dios. still is God. Todavía es Dios. Then you go down to verse 14. Después vas al versículo 14. And the Word became flesh. Y la palabra se hizo carne. And we got the whole Gospel of John to read. Y tenemos todo el Evangelio de Juan para That leer, tells us about Jesus Christ. que nos cuenta de Jesucristo. Bible tells us everything was created by Him La Biblia nos enseña que todo fue creado por Él and for y Him, para Él, and everything exists today Y todo because existe hoy He holds it in His power. porque Él lo sostiene en su poder. And you and I are part of that. Y tú y yo somos parte de ello. The Word of God. La palabra de Dios. So many interesting things that it tells us. Hay tantas cosas interesantes que nos cuenta. With the resurrection, Con la since this resurrección. is Resurrection Sunday, Como esto es el domingo de resurrección, and many in the world are celebrating this as muchos hoy en día están celebrando we esto call it Easter. como Pascua. It's not really a good word for it. I like resurrection. La verdad Sunday. no es una buena palabra para That representarlo tells us Pascua, what it pero is. me gusta más usar resurrección. This isn't the Sunday that people go. This is the Sunday that some people go out and they hunt eggs, chicken eggs. Este es or el whatever. domingo que algunos salen a buscar huevitos. That's not the Resurrection Sunday. Eso no es el día de resurrección. Resurrection Sunday is focused on Christ. El domingo de resurrección debe estar enfocado en Cristo. So God tells us and shows us throughout the Word Dios nos cuenta y nos muestra a través de la palabra what He has done in the past, qué ha hecho en el pasado, what He is doing qué in the está present. haciendo today. en el presente, And He also tells us what También He's nos going to dice do in the future. lo que va a hacer en el futuro. He has a plan Él tiene un plan that He established in the past que Él estableció en that el pasado included you and me, y incluye a nosotros. and He's got a plan Y Él tiene un plan and a purpose y un propósito for what He's doing today, para lo que está haciendo hoy día and it includes you and me, y nos incluye a ti y a mí. and He's got a plan Él tiene un plan, and He's got a Él purpose tiene un propósito for the future, para el futuro and it includes you and me. y te incluye a ti y a mí. Now, in the four Gospels, we got En four los cuatro Gospels. evangelios, que hay cuatro, Each of the Gospels cada uno de ellos has a record of the resurrection of Christ. tiene un récord de la resurrección de Cristo. His death, His burial, and His Su resurrection. His muerte, death. sepultura y resurrección. Each one Cada uno de of the ellos. Gospels. And that's important to know Eso es importante saber. because undoubtedly it's important to God Porque indudablemente es importante para Dios. because He put it in His Word four Porque lo times. puso en su palabra 4 veces. And that means it's important. Y eso significa que es importante. When you read the Bible, Cuando leemos la Biblia, when God ever repeats something cuando over and Dios over again, repite algo vez tras vez, that means that He wants us to remember it. eso significa que Él quiere que lo recordemos. The resurrection of Jesus Christ. La resurrección de Jesucristo. I could tell you all sorts of things about it, Te puedo contar tantas cosas de ello, but it's always best to read it. pero siempre es mejor leerlo. You get the words of God Himself Tienes las palabras de Dios mismo, telling us what He wants us to know. contándonos qué Él quiere que sepamos. In Matthew chapter 28, for example, En Mateo 28, por ejemplo,
in verses 1 through 6. y versículo 1 al It 6. tells us after Jesus had died, he was buried. Nos dice después que Jesús murió, Y- fue sepultado, He was put in a tomb of some sort. le pusieron alguna tumba And a large stone was rolled over the door to keep everybody out and keep him in. una roca grande se puso adelante de la entrada para mantener a todos afuera y él adentro. He wasn't going to go anywhere anyway with a dead body, Con un cuerpo muerto no iba a ir a ningún lado igual, but we know that the dead body didn't last very long. pero sabemos que el cuerpo muerto no duró mucho tiempo. 3 days, 3 días. he rose and he was alive. Él resucitó y estaba vivo. And interesting that people went to see him and to anoint his body with oils and with sweet-smelling perfume. Es interesante ver que personas fueron a ungir su cuerpo con perfume y ciertos aceites, Because it was the Passover, porque era Pascua. and the Passover was a Jewish holiday Y la Pascua era un día festejo de los judíos, that all the Jews were required to celebrate. donde todos los judíos era requisito que celebren. And I think it's good that we celebrate a day of the resurrection of Christ Creo que es bueno celebrar un día la resurrección de Cristo. because it reminds us, it's a memory thing. Nos recuerda. God instituted Jewish holidays to remind the Dios people instituyó días festejos en la cultura judía Of para what he has recordar al done. pueblo de lo que Él había hecho. He's given us His Nos Word dio su palabra to remind us and let us know what He has done. para recordarnos de lo que Él ha hecho. So some ladies went to the tomb to put these spices and ointments on him. Algunas mujeres fueron a la tumba para poner estas Now all especias four of the en él. Gospels record this. Y todos los 4 evangelios graban esto. And so you get, when you read these 4 accounts, Cuando tú lees estas 4 cuentos de lo mismo, it'd be good if we go and take some notes. sería bueno ir y tomar algunas notas. Write down what happened, what's recorded in that particular book, in the book of Matthew. Escribe qué está grabado en ese libro particularmente, por And then we ejemplo, can Mateo. then we can go to the book of Mark Después vamos a ir a Marcos Luke y de Lucas and y John después and do the Juan same thing. y grabar cada vez lo que dijeron de lo mismo. And then we can compare and see, Después podemos comparar el uno con el otro. Matthew didn't say this, Mateo no dijo esto, but John did. pero Juan sí. So that's more information. Entonces más información. But it's information that God wants in His Word. Pero es información que Dios wants for quiere en you su and for me to palabra, know. para ti y para mí. So He put it there. Así lo puso ahí. And I like the account Me gusta That, lo que cuenta in all the Gospels, really, en los 4 but the evangelios. Gospel of Luke, Pero en Lucas, that one God's placed it on my mind and my heart Dios for ha years puesto and years en mi now. mente y mi corazón ya hace muchos años. Because there's things in there that we need Hay to cosas ahí que see and necesitamos know. ver y saber. Now, when Jesus rose from the grave, Ahora cuando Jesús and, resucitó de la tumba, and some of the disciples were going to Jerusalem, algunos de los apóstoles estaban yendo a Jerusalén and they didn't understand the death, the burial, and the resurrection of Christ. Ellos no entendían la muerte, ¿verdad? La sepultura y resurrección de Cristo. And as they went, Christ appeared to 2 of these guys that were walking on the road. Mientras ellos iban, Jesús apareció a 2 hombres en el And camino. we can look at some of the other accounts in the other Y Gospels. podemos ver en otro de los evangelios, And Jesus even appeared to some of the women. y Jesús también apareció a algunas de las mujeres. And they knew him. Y los conocían, They knew him when he was alive, supieron quién él era cuando estaba vivo, but they didn't recognize him pero no lo in reconocían his resurrection body. cuando él estaba en su cuerpo resucitado. There's something different about a resurrection body Hay algo diferente de un cuerpo and the body that resucitado we possess, y el cuerpo que and poseemos that ahora Christ mismo possessed. y que Cristo poseía. So when we know, because Sabemos of his resurrection, por su resurrección we're going to have a body like his. que vamos a tener un cuerpo como la de él. Now, we may not recognize the body, Capaz no reconozcamos el cuerpo, but I think we're going to recognize the people. pero creo que vamos a reconocer el Well, we're pueblo. going to,
I'm like you. no igual que tú. We're going to have to wait to find out what that's all about and Vamos how a it's tener going que to work. esperar para averiguar qué significa todo eso. But it's in God's hands and He's got it under Pero está control. en las manos de Dios y está todo controlado. Because that's the God we serve. Porque ese es el Dios que servimos. And so, as these two men were going on the road, Así mientras estos hombres iban caminando por el camino, Christ comes alongside of them and He starts talking with them. Cristo viene y empieza a hablar con ellos. And Christ begins to explain a little bit about the death and the resurrection of Christ. Cristo empieza a himself. explicar algo de la muerte y resurrección del mismo. And they didn't understand what He was talking about. Y ellos no entendían de qué está hablando. And He said, wait a minute. You got my word. Y él dijo, espera un segundo, tú They tienes mi had the book- palabra. they had the books of the Old Ellos Testament. tenían el Antiguo Testamento. Now they didn't have a printing press, so they didn't have it in their pocket or. Ahora, obviamente no tenían una imprenta en aquel entonces, no tenían la palabra en este formato, But they learned all about the scriptures. pero They habían read- aprendido todo acerca de las they escrituras. learned all of that when they went to the synagogue. Cuando iban a la sinagoga Because aprendían de ellos, that's where the word of God was preached and porque taught. ahí se predicaba, se enseñaba la palabra de Dios. Today we have Hoy día something similar. We have the church. tenemos algo similar, la And iglesia, we come together Nos so that juntamos we can worship God para adorar a and Dios we can look into His Word y para mirar en su and we can palabra be taught y ser enseñado what God has in store for you and for me lo que Dios tiene para ti y para mí when our life is done. cuando nuestra vida termina. So Jesus went along with them. Jesús iba con ellos. Verse 24 Versículo 24. says, certain of them were with us that went to the sepulchre, to His burial place. Algunos de ellos que fueron al sepulcro, They found there some women that went. había algunas mujeres They que didn't fueron find Him there. y no lo encontraron ahí. And then in verse 25, Después en el versículo 25 de Lucas 24, Jesus said to them, entonces Él les dijo, Jesús les dijo, He said, you fools, oh insensatos slow of heart. y tardos de corazón. That's good Bible subject that we need to really know, the heart. Es un buen A tema biblical para heart. conocer de la Biblia el corazón. Slow of heart to believe. Lento de corazón para creer. That word for believe is also translated faith. Esa palabra creer también se traduce fe. Hebrews chapter 11 and verse 6 Hebreos 11:6 tells us a very important nos truth. dice una verdad muy importante. If you don't have faith in God, Si no tienes fe en Dios, without faith, sin fe, without knowing God's word sin and conocer believing su what He palabra y says, hacer lo que Él dice, I cannot please tú y God. yo no podemos complacer a Dios. No podemos agradar a Dios. We can't do it No lo without podemos His hacer book. sin este libro. We can't do it without believing what God has said. No lo podemos hacer sin creer lo que Dios ha dicho. In order to believe what God has said, we need to know what He said. Y para creer lo que Él dijo, tenemos que saber qué dijo. You see why you need to read His word at least? ¿Ves por qué tienes que leer su palabra por lo menos? And then read it slow Después leerlo lentamente and pay attention to every word. y prestar atención a cada palabra. And the Spirit of God will start to speak to your heart. Y el Espíritu de Dios empieza a hablar a tu corazón. I can't speak to your heart. Yo no puedo hablar a tu corazón. That's why God gave us His Spirit to speak to our hearts. Por eso Dios dio su Espíritu para hablar a nuestro corazón. And so here Jesus said, you're slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Acá Jesús dijo, tú eres tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han Then in verse dicho. 26, Versículo he says, 26. should not Christ have suffered these things ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas and then enter into His glory? y que entrará en su gloria? Apparently, they didn't really study those portions of Scripture very well. Aparentemente ellos no estudiaron esta porción de Escritura muy bien. But Jesus said, you should have known Pero that. Jesús dijo, usted tendría que haber sabido esto. So verse 27, Versículo 27. he says, and beginning at Moses and all the Y prophets, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, he expounded or he taught
les declaraba en all todas the las scriptures, escrituras the things that concerned him. lo que de él decían. There are some preachers today, and Hay some, algunos predicadores hoy en día they say, "Oh, we don't need the Old Testament. dicen, we, hoy only, no necesitamos el Antiguo Testamento, we only need the New Testament." solo el Nuevo. That's how we're to live as Christians. Así debemos vivir como cristianos. That's not true. Y eso no es cierto, hermanos. That's not true. No es cierto. Jesus himself pointed that in the Old Testament, there's a large amount of scriptures that talks Jesucristo about him. mismo hizo referencia a mucha escritura del Antiguo Testamento And it's done in a picture form. y lo ha hecho en una forma de imagen. He gives us picture examples Nos da ejemplos con imágenes to teach us para enseñarnos what he wants us to know. lo que Él quiere que sepamos. We need to be students Debemos ser in the school of God estudiantes en el colegio de to Dios learn his word. para aprender su palabra. It's not enough to come here just on Sundays. No es suficiente, hermanos, solo venir acá el día domingo. It's not enough. No es suficiente. One day we have to stand before God and give an account for our life. Algún día nos pararemos ante Dios y daremos cuenta por nuestra vida. It's appointed unto men once to die and then the judgment. Un día el hombre va a morir y después de ello el juicio. It's found in the book of Hebrews chapter 9. En Hebreos 9. That's an appointment that each one of us is going to have to keep. Es algo que todos nosotros vamos a tener que pasar. And then we're going to stand there, and I imagine God is going to say, "Why didn't you study my word?" Y Why cuando didn't you read estemos ahí ese día, yo me imagino que Dios nos va a preguntar, pero ¿por qué no estudiaste mi palabra? Time's going to be done. I mean, El tiempo ya va a terminar. we won't have an opportunity then. Ya no habrá más oportunidad. It's too late. We're Ya es muy in front tarde. of the judge, Ya vamos a estar delante del juez. and he's going to be talking with us. Él va a estar hablando con nosotros. And I know I'm going to be there, and I'm going to be embarrassed. Yo sé que yo voy a estar ahí y voy a estar avergonzado. How much is enough? ¿Cuánto es suficiente? I don't know. No sé. But some is better than none. Pero algo es mejor que nada. More is better than some. Más es mejor que poco. How much time you want to spend with God and His Word, that's up to you. ¿Cuánto tiempo tú quieres pasar con Dios y su palabra? Eso entre tú y Dios. I can only share with you what I've found out and what I know. Yo solo puedo compartir contigo lo que he aprendido, lo que sé. And I encourage you, Y les animo, because of what I know, por lo que yo sé, don't miss out on this part of your life. no te pierdas de esta porción de tu vida. You see, we're preparing for our eternal future. Nosotros estamos preparándonos para nuestro futuro eterno. And I've shared with those that have come this past week, He compartido con los que vinieron esta semana we need to think about these que debemos things. pensar en estas cosas. When we die, if we Cuando die, morimos, and unless the Lord comes back, al and menos que el takes us Señor out, venga antes, but if we die, si morimos, what are we going to take with us? ¿qué vamos a llevar con nosotros? I'll tell you one thing you're not going to take. Te diré una cosa que no vas a llevar. You're not going to take your body with you. No llevarás tu cuerpo contigo. You know that. Y tú sabes eso. If you've ever done any funerals, Si has ido a alguna funeral alguna vez. I should say been to any funerals. This body is made for this planet, not made Este for the cuerpo está heavens. diseñado para este planeta, no para lo celestial. The body that we need for the heavens is in the heavens waiting on us. El cuerpo que nosotros necesitamos para lo celestial nos está esperando allá. So don't feel bad that you have to leave this one No behind, te sientas mal que tenés que dejar este cuerpo acá. because he's got a better one waiting Dios on tiene un us. mejor cuerpo para ti allá. But God has a plan for your life and my life. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. He has a plan for Christ. Tiene un plan para Cristo. Christ is going to rule. Cristo va a reinar. You know, he was born king. ¿Sabes que Él nació rey? He wasn't made a king. No fue hecho rey.
The Bible tells us he was born king. La Biblia nos dice que él When the nació wise rey. men came to Cuando visit vinieron and los, find him, los magos, they went before Herod, fueron ante Herodes and Herod said, who are you looking for? y Herodes le dijo, ¿a quién están buscando? And they said, we're looking for Ellos le dijeron, estamos the buscando one that has been born el que fue king. nacido rey. Just a little word in there that it Una makes pequeña it palabra ahí, really pero important lo for us hace muy to see importante those para que nosotros little veamos words. esas palabras pequeñas. Here in Luke 24, Acá en Lucas 24, Jesus showed, Jesús he showed these two guys, he rehearsed muestra a estos the Old hombres, Testament with them, le muestra el Antiguo Testamento con ellos. and he started with the very first books of the Bible, Y comenzó con los libros de principio de la Biblia. and he talked about himself in the scriptures all the way through. Y habló de sí mismo y las escrituras a través de todo el tiempo. Then he went to a room afterwards, he went to a room Después where fue other disciples a were un there. cuarto donde estaban otros de And los then apóstoles. they had a problem. They didn't know. Y ellos también tenían un problema, no Verse conocían. 44. Versículo And he was talking to 44. these other disciples. Él está hablando con los otros. He said, "These are the words that I spake to you when I was with you." Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Apparently, they didn't remember some of those words. Aparentemente no recordaron algunos de ellos. That all things must be fulfilled, Que era necesario que se cumpliese todo lo which que were está escrito. written in the law of Moses, Que lo que está escrito en la ley de Moisés, in the prophets, en los profetas and in the Psalms y en los salmos, concerning me. concerniente a mí. Now, those three divisions Esas tres divisiones make up the Hebrew Bible. That's how they que divide their Bible. componen la Biblia hebrea. We got the same books, but we got them Nosotros in a tenemos little los different mismos order. libros, pero en otro orden. But we still have all that they had. Todavía tenemos todo lo que ellos tenían. Then it says in verse 45, Después dice en versículo 45. he opened their understanding. Entonces les abrió el entendimiento. Only God can do that for you. Solo Dios puede hacer eso I para ti. cannot do that for you. Yo no lo puedo I hacer. can tell you what I see, Yo te puedo ver can tell you decir what lo que I've veo, learned. lo que he aprendido, but for you to understand it like God wants pero you para to que understand entiendas it, como Dios quiere que lo haga, only He can do that. solo Él lo puede hacer. We don't have to go to another man and study some other men No tenemos que ir a otros hombres y and estudiarlos. maybe some other women, good Capaz godly men otras and good mujeres, godly women. capaz buenas personas. And they've written down things that they've learned. Han escrito cosas que han aprendido. But it's best when we go to God in His Word Pero es mejor cuando vamos a Dios en su palabra and we look to His Spirit to teach us. y vemos a su Espíritu que nos enseña. Jesus opened their understanding. Jesús abrió su entendimiento And God will do that. Christ will do that for you too. y Dios lo quiere hacer para ti You también. don't have to go to a Bible college, Bible seminary, No tienes que ir a un colegio bíblico, un seminario and learn all sorts of things. y aprender un montón de cosas. You'll learn good things, Puedes aprender buenas but you don't cosas, have to go there pero no es necesario ir a ese understand lugar God's para word, entender la palabra de because Dios. you have the Holy Spirit like Porque I tú do tienes el Espíritu Santo que te puede guiar, to teach us. que te enseñe. So don't be afraid No tengas miedo to open up God's Word para abrir la palabra de Dios and read it. y leerlo And you can tell God, I don't understand y this. puedes decirle a Dios, yo no entiendo esto, Dios. Give me understanding. Por favor, dame entendimiento. And He will. Y Él lo hará. He will. Now, I like reading other men. Me gusta leer a otros hombres. And I have been blessed by reading other women that have written books. Y también he sido bendecido de leer libros de mujeres They've been encouragement to my heart. que han sido de ánimo para mi corazón. So it's good to read them, Es bueno leer otras personas los escritos de ellos, but it's always better and the pero best siempre es mejor y es lo mejor is to read God's Word leer la palabra de Dios and ask Him to give you understanding, y pedirle, Dios, dame el and entendimiento, He will. y Él lo hará. The value of the resurrection. El valor de la resurrección. I had planned, I thought about going to the book of Romans,
Yo quería ir a Romanos, but let me just encourage you to go there. pero solo te voy a animar que lo hagas. Read chapters 4, 5, and 6. Lee capítulos 4, 5 y 6 de Romanos. And just read about the power of the resurrection and what it's done, what it can do for you and for me. Y lee del poder de la resurrección y qué puede hacer para ti y para mí. God's objective and goal for your life and my life is the same. El objetivo y la meta para tu vida y para mi vida de Dios es la misma. In that we grow in wisdom and En que understanding and crezcamos knowledge con of Him and His Word. entendimiento, conocimiento y sabiduría de Él. It's the same for all of us. Es lo mismo para todos. But then He has something specific He wants you Pero and I to después do. Él tiene algo específico que Él quiere que hagas. Now, I know what I'm supposed to be doing. Yo sé lo que yo debo estar I'm, haciendo I'm doing that now. y lo estoy haciendo ahora mismo. But I don't know what He has for you to do. Pero no sé qué capaz Él tiene para ti, But He's got something for you to do. pero tiene algo especial para ti. And as you get in His Word, as you read it, study it, Y mientras te pones en la palabra de Dios y lo lees, lo His estudias, Spirit will su do, espíritu, I hate to say His magic, no quiero decir su magia, but He'll, through His power, pero a través de su poder, He will direct you and guide you. Él te va a dirigir, te va a guiar. I gave up all my desires for the things of the world Yo years dejé ago. todos mis deseos para las cosas del mundo hace muchos años. I had my life planned out in my mind, Tenía planificado toda mi vida por delante, but it wasn't God's plan. pero no era el plan de Dios. And one day I went to church and God, Y un día fui a la iglesia I came out of church and I knew I had to do what God said to y do. salí de esa iglesia ese día y supe que yo tengo que hacer lo que Dios quiere. I don't miss the plans that I had. La verdad no extraño los planes que yo tenía. God has enabled us, my wife and I, to have a fantastic life. Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí tener una vida fantástica. And you can have a fantastic life Y tú también lo puedes tener if you surrender yourself to the Lord. si te rindes a Dios. The only thing that you and I are going to take out of this world, La única cosa que tú y yo vamos a llevar de este mundo, like I mentioned before, it's not como our dije bodies. antes, no es nuestro cuerpo. No, the only thing you're going to take out of this world with Lo único que you puedes llevar de este mundo contigo is what you know and what you've learned es lo que sabes y has aprendido about God de Dios and His Word y su palabra and how you have lived your life. y cómo has vivido tu vida. That's all you're taking out. Es lo único que vas a llevar. All I'm taking out. Es lo único que yo puedo llevar. I'm not taking my bank account, No llevaré my mi home, cuenta de banco, my car, mi casa, mi auto, whatever else, things that I've todas las accumulated. cosas que it he stays acumulado, behind. todo eso queda Somebody acá. else is going to take over that. Otra persona lo va a usar. But everything that I've learned Todo lo que he about the aprendido Lord de Dios will go with me. va a ir conmigo. And if you've learned nothing about the Y Lord si in no has your aprendido life, nada de Dios en tu vida, you're going to go with very little baggage. te vas a ir con muy poquito. Don't do that. Don't listen No to the hagas devil. eso. No escuches al diablo. Listen to God. Escucha a Dios. Get in His Word. Entra en su palabra. Study Estúdielo. and read it. Léelo. Pray. Ora. Ask God Pídele a Dios to open your understanding. que abra tu He'll do entendimiento. that for you. Él hará eso Do you por know ti. Christ as your Savior? ¿Conoces a Okay, Jesús como tu that's the Salvador? first step ¿Sabes que eso es el primer paso? for any person. Para cualquier persona. It brings us into the family of God. Nos entra en la familia de Dios. Then we need to learn how to live in our new Después family. necesitamos aprender a cómo vivir en la familia de Dios. And that is a lifelong learning. Y eso es un proceso de toda la vida. Just when you think you know it all, God will Cuando let you tú know. crees que la sabes toda, recién te das cuenta You que need to falta know more. mucho But for you para ti and for y me, para mí. we are to live by every word Estamos mandados a vivir por cada palabra that comes from the mouth of God. que sale de la boca de Dios. And so, Father, I pray and I Padre, ask esta mañana pido that your Spirit will speak to each que tu person here espíritu today. abra a cada persona esta mañana. Father, that they'll recognize and realize Padre, que ellos puedan reconocer y darse cuenta the importance of knowing your word la importancia de saber tu palabra so we might live para que podamos vivir a life
una vida that'll be pleasing to you. que sea de honra y gloria para ti. And for what you do in each of us, Y por lo que harás en cada uno de and nosotros, whatever you can accomplish through us en in lo our que life, puedas hacer a través de nosotros. we'll lift our hearts and our voices in thanksgiving Levantaremos and nuestros praise. corazones y nuestras voces en adoración y gracias. For it's in the name of the Lord Jesus Porque es Christ, en el nombre del Señor Jesucristo, your Son and my Savior, tu I pray. Hijo y mi Salvador. Amen. Amén.